Buenas tardes, compañeros y compañeras y docente presente. El día de hoy vamos a hablar sobre protección de datos personales desde la materia de transparencia y rendición de cuentas, Meta 3.2. Yo soy José Daniel Pérez Palacios, desde la Facultad de Medicina y Psicología. Comenzaremos hablando sobre qué es la información confidencial. La información confidencial se refiere a cualquier dato o conjunto de datos que no deben ser divulgados a personas no autorizadas, ya que su exposición podría causar perjuicios a los intereses de una persona física o jurídica. Según el Banco Santander, la confidencialidad de la información es esencial para proteger la privacidad y los datos sensibles de individuos y organizaciones. El responsable del tratamiento de datos personales debe implementar varias medidas de seguridad para proteger esta información, como se menciona en la Guía de Medidas de Seguridad del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. Estas medidas incluyen control de acceso, encriptación, monitoreo y auditoría y por último capacitación. Los titulares de los datos personales tienen varios derechos, entre ellos: acceso, derecho a saber qué datos personales se tienen y cómo se están utilizando. Rectificación, derecho a corregir datos personales inexactos o incompletos. Cancelación, derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recabados. Oposición, derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales por motivos legítimos. Los terceros que reciben datos personales de un responsable tienen la obligación de garantizar la misma protección y confidencialidad que se aplica en la entidad original. Deben seguir las mismas medidas de seguridad y no pueden utilizar los datos para fines distintos a los autorizados por el titular, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, 2010. La información se puede clasificar en información pública, datos accesibles a cualquier persona sin necesidad de justificación. Ejemplo, estadísticas oficiales publicadas por el gobierno. Información reservada, datos cuyo acceso está restringido por un tiempo determinado debido a razones de seguridad, intereses nacionales o derechos de terceros. Ejemplo, documentos de seguridad nacional. Información confidencial, datos personales o de terceros cuya divulgación podría causar daño o afectar su privacidad. Ejemplo, historias clínicas, datos financieros personales. Para interponer un recurso de revisión o una denuncia en caso de incumplimiento de las normativas de protección de datos personales, los titulares pueden seguir estos pasos. Presentación de la solicitud, acudir a la autoridad correspondiente, como el INAI o el ITAIPC, y presentar la solicitud de revisión o denuncia. Documentación, proveer la documentación necesaria que respalde la solicitud, como pruebas del incumplimiento. Seguimiento, esperar la evaluación de la autoridad y el seguimiento del caso, que puede incluir audiencias y la emisión de resoluciones. Causales de incumplimiento. Recolección de datos sin consentimiento, recabar datos personales sin la autorización explícita del titular. Falta de implementación de medidas de seguridad, no aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales. Sanciones. Multas, imposición de multas económicas a las entidades responsables del incumplimiento. Suspensión de actividades, suspensión temporal de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales. Instancias protectoras de datos personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI encargado de garantizar el derecho a la protección de datos personales y acceso a la información pública en México. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California, ITAIPC, órgano local encargado de velar por el cumplimiento de las normativas de transparencia y protección de datos personales en Baja California. Finalmente, estas son las referencias de este trabajo. Cualquier cosa, no duden en hacérnoslo saber.